poder de la oración. El texto está en Santiago capítulo 5, desde el verso 13 al 16. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Amén? La oración de cada uno de nosotros nos señala y nos dice que no solamente debemos orar por nosotros, sino que dice los unos por los otros. Quiere decir que en la oración debe estar continuamente el poder adorar a Dios, el pedir a Dios, el darle gracias a Dios. La oración y conectarse con Él no es un significado de pedir. Orar no es pedir, orar es comunicarse con Dios, es hablar con Dios. Y en ese hablar uno puede decir muchas cosas, puede darle gracias, puede pedir, puede adorar, puede señalar lo que uno está viviendo, puede conversarle y decirle. Y lo más impresionante, hermano, que yo quiero que usted avive su corazón pensando en que Dios le escucha cuando usted ora. Eso es lo más real y lo más importante, que cuando nosotros clamamos, gemimos y estamos tristes o estamos felices por un logro que Dios nos ha entregado y que a veces ni siquiera habíamos pensado que sería así y que ocurriría, pero sin embargo, cuando vemos cómo Dios interviene a través de la oración con su poder en favor de sus hijos, entonces nos alegramos también y podemos decirle gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. ¿Cuántas veces se aplauden a los artistas cuando lo hacen bien? Aquellos que meten un gol también, bravo, y uno, quizás no todos, pero se alegran. Cuando nuestros hijos tienen buenas notas, cuando pueden estar en la universidad y les va bien, cuando se portan bien, bueno, uno siempre tiene algo que decir, algo por qué agradecer, algo por qué conectarse. La oración es hablar con Dios, es comunicarse. Siempre debemos tener eso en consideración. La oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Es una forma de hablar con Él. La oración no es solamente, vamos a orar porque lo convocó el pastor. Vamos a orar porque está puesto en la Biblia. Vamos a orar porque tengo necesidad hoy día de hacer muchas cosas. No debe ser así. Cuando nosotros tenemos amigos o tenemos nuestros hijos, o nuestros padres, o el esposo, alguna amiga o un amigo, uno se conecta con ellos, ¿o no? Y a veces, muchas veces, se conecta. Por último, manda un sticker, ¿se llama eso, cierto? Ya. Uno, o si está muy ocupado, no sé, un audio, un mensaje, aunque a veces uno se equivoca ahí, ¿cierto? Con tanta letra, pero estoy hablando de mí prácticamente. Pero hay una forma de poder hablar con esa persona, de comunicarse, de señalarle lo que está ocurriendo. O por último decirle buenos días, ¿cómo estás? Que te vaya bien, te extraño. Siempre hay una comunicación, en cualquier momento. Entonces, si nosotros realizamos eso con los que están cercanos a nosotros, con los que queremos comunicarnos, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestro Dios, que es el que está siempre? Lo otro que quiero señalar es que ahí, y lo dije, me acuerdo en algunas reuniones atrás, que no se corta la comunicación. No necesitamos el internet para eso, para comunicarnos con Dios. Tampoco es decir, no, está colapsado en este horario, porque ya son las 12 de la noche o las 12:30 y ya están todos durmiendo. Dios no es así. Dios te va a escuchar donde quiera, en el momento que desees. Cuando de corazón uno habla a Dios
y manda un mensaje, porque ese es un mensaje. Cuando uno habla, Señor, quisiera hablar contigo. Dios, necesito esto. Dios, te quiero agradecer por lo que ha ocurrido. Estoy tal vez triste también. Por eso que la palabra del Señor nos señalaba justamente en el texto que recién leímos. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Amén? Haga oración. Pero la oración tiene que ser con fe. La oración tiene que ser una comunicación sabiendo que el que está del otro lado va a escucharte y te va a ayudar. La oración tiene que ser con fe, sabiendo que Dios es poderoso y que nos ama y que no va a hacer oído sordo al clamor de sus hijos. ¿Amén? Alguien quizá cuando uno llama no está ocupado, o pone visto pero no contesta, pero con Dios no es así. Él siempre va a responder nuestras oraciones. Lo que tenemos que hacer es tener una relación con Él para darnos cuenta cuando a veces dicen Dios no me respondió, y Dios a veces sí en ese momento cuando uno dice no, Dios sí respondió. Lo que pasa es que no te dijo sí, te dijo no, y uno a veces no se da cuenta. ¿Por qué pasa esto? Dice uno. ¿Sabe por qué pasa? Porque Dios te está diciendo espera. Amén. No es que no respondas, te dice espera. O te dice, no es eso, tengo algo mejor para ti. ¿Tú quieres esto? No es eso, es otra cosa. Y después cuando pasa, uno se da cuenta, dice uno, por eso era, mira, si yo hubiese aceptado esto, no tendría lo que tengo ahora. Entonces, el confiar en Dios es muy necesario para cada creyente, para cada persona que busque a Dios. Y quería enfocarlo de esta manera. Pensar primero que la oración es una comunicación, es una relación con Dios. ¿Cómo me puedo relacionar con Dios? A través de la oración, a través de comunicarme con Él. Esa es una forma. Si yo no hablo nunca con alguien, si nunca le mando un mensaje, si nunca lo veo, si nunca estoy pendiente, ¿cómo podría desarrollar una relación si no estoy ahí atenta, si no estoy con la persona, si ni le escribo, pasa tiempo y meses y no hablamos, y no hay ni siquiera un mensaje? ¿Cómo puede cultivarse una relación así? Lo mismo con Dios. Así que les animo, hermano, que su corazón esté así atento a lo que Dios quiere. Y lo más necesario, como les decía, es estar conectados con Él. Así es que la oración es muy necesaria, es muy importante y es poderosa porque quien nos va a escuchar y que a quien estamos orando no es una persona cualquiera, sino que es nuestro Dios, nuestro Padre, el que nos ama, el que nos ayuda, el que nos rescata de las situaciones conflictivas, el que nos da consejos para vivir mejor, el que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Ese es nuestro Dios. Y que nunca te dejará solo, ni te dejará huérfano, como dice también la palabra de Dios. A través de muchas situaciones Él nos enseña. Quizás yo creo que a muchos les ha ocurrido esto, que de repente tenemos necesidad de algo y llega sin que tú ni siquiera le hayas dicho a Dios todavía. A veces uno dice, esto justo era lo que yo quería, y llega alguien, o alguien te dice alguna cosa. Dios siempre manda señales para que podamos entender que cuando hablamos con Dios, Él siempre está ahí para escuchar. Y lo hace a través de lo que pensamos muchas veces. A veces dicen, no era esta la situación. Cuando uno ora, como que se aclara la mente, como que se aclaran las decisiones que nosotros queremos tomar y nos damos cuenta que el que nos está ayudando para ir por el camino correcto, ese es Dios, a través de la oración. Él contesta la oración de muchas formas. La oración es poderosa cuando sale del alma y del corazón y con fe. No olvidar eso. La oración es poderosa cuando sale del alma, del corazón y se hace con fe. Amén. A través de los sentimientos muchas veces, a través de acciones de otras personas, Dios nos está mostrando que Él está actuando, que Él está haciendo algo por nuestra vida. La oración poderosa sale, como le digo, del alma, y no solamente la oración busca el bienestar personal, sino que busca el bienestar de todos. ¿Amén? Voy a orar por mí nomás. No, que ore Él. No, debemos orar, dice orar unos por otros. Es lo que señalaba recién. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Siempre hay una comunicación con Dios.
Cuando cantamos, adoramos a Dios. Amén. Piense que cuando uno canta, uno adora a Dios y le está diciendo a Él esas palabras. ¿Está alguno, dice, enfermo entre ustedes? ¿Cuántas veces hemos estado así? Hay varios, hemos estado así. Si está alguno enfermo, llame, dice, a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Esa es nuestra labor también, orar por los demás. Si hay alguien que necesita una oración, nosotros podemos acompañarlo en esa oración. Estamos haciendo oraciones a través de conectarnos por Zoom y lo vemos nosotros que es muy necesaria esa oración. Y nos juntamos para orar. Y no solamente oramos por nosotros, sino por todo, por nuestro país. Hay mucho por el que orar. Incluso la palabra del Señor señala que debemos orar por nuestras autoridades. Nos guste o no nos gusten algunos, pero nosotros tenemos que orar por ellos. No nos gusta a veces ver delincuentes fuera, pero debemos pedir misericordia a Dios para aquellos, para que vuelvan su corazón al camino correcto que es Dios. Porque dice que es muy estrecho ese camino y no todos transitan por ahí, sino que es más fácil ir por el camino ancho. Y muchos, dicen, transitan por ese camino. Y nosotros tenemos la posibilidad de orar para pedirle a Dios que tenga misericordia, que cambie esos corazones duros, como dijimos la vez anterior, por un corazón de carne. Así como lo hizo antiguamente, Dios también lo puede hacer ahora. Vamos a ir a un texto muy importante, que también es cuando Manasés hizo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Sus padres lo habían enseñado, pero cuando le tocó ser rey a él hizo todo al revés. Hizo cosas que no debía con el pueblo que amaba a Dios y lo llevó por un camino que no correspondía. Y entonces cada vez que actuaba de una manera que no corresponde, le iba peor, cada vez peor, hasta que llega un momento, es una historia bien larga, pero hasta que llega un momento, vamos a ir ahí a ese contexto, hasta que llega un momento en que ya no puede, que ya se da cuenta que él va por un camino que no corresponde, como lo hizo el hijo pródigo, cuando se da cuenta después que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos, a lo mejor todavía, no a lo mejor, sino que tenemos la certeza, cuántos que se pueden ser rescatados todavía y seguirán siendo rescatados por Dios? Porque Él no ha terminado su poder, sino que al contrario, todavía hay esperanza. Mientras podamos encontrar a Dios, hay esperanza. ¿Amén? Amén. Amén. Sí, Señor, así es, así es. Entonces vamos a ir a este texto que se encuentra en 2 de Crónicas 33, 12 al 13 dice: mas luego que fue puesto en angustia, eso le pasó por todo lo que desobedeció, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, porque sus padres sí eran personas que creían en Dios y que hacían lo que Dios les señalaba. Grandemente dice, en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Fue atendido. Dios no podría haber dicho, no, este ha hecho todo mal, así que no voy a escuchar su oración. Sin embargo, dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Amén? Todavía hay esperanza para aquellos que a lo mejor no reconocen a Dios y hacen todo al revés de lo que Dios dice en su palabra y no quisieran escuchar la palabra, no quisieran escuchar, no, eso no existe, yo no puedo ser así, yo soy de otra manera, pero sí se puede lograr el cambio cuando hay un arrepentimiento, cuando se da cuenta que lo que está haciendo no lo lleva por un buen camino. Y ahí recién reflexiona y ora, y si se acerca a Dios, lo va a encontrar. Y Dios estará ahí. Eso, dígale usted a sus hijos, a sus amigos, a su esposo o a las personas que están cercanas, a su familia, dígalo. Aún así Dios te ama y aún así si tú cambias tu manera de pensar, Dios te transformará y tendrá otra vida para ti y no sufrirás lo que estás sufriendo porque nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. Dios es grande. Podemos tener esperanza para las personas.
Pero ¿cuándo está esa esperanza realmente puede ser efectiva? Cuando uno se acerca a Dios. Ahí está. Esa es la clave. Por eso que dice que la oración es poderosa. ¿Cuándo uno obtiene esa respuesta? ¿Cuando se queda dormido? No. Cuando está atento, cuando ora, cuando conversa con Dios. Y cuando conversa siempre, todos los días. ¿Cuándo debo orar? Todos los días. ¿En qué momento debo orar? En cualquier momento. Gracias, Señor, por este día que me das. Gracias cuando tomo desayuno, porque está el alimento ahí. Gracias porque tengo un trabajo donde pueda ir a ganarme el sustento. Cuídame, protégeme, Señor. Esté tú conmigo. Todo eso, hermano, uno lo puede hacer todos los días. Pide la bendición en el almuerzo, Señor, gracias. Estaré rodeado de mis hijos en la mesa que tú has provisto para nosotros, para alimento físico, pero también queremos tu alimento espiritual. Eso es muy bueno. Cuando nos vamos a acostar, también dice, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, hay que enseñarle a nuestros hijos y a todos los demás que debemos comunicarnos con Dios. El otro texto de el Salmos 145, 18, 19 dice lo siguiente: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Amén. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, o sea, de verdad, de corazón. Dice, cumplirá él el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Así es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Estás con dificultades, estás a lo mejor haciendo lo incorrecto, pero sin embargo Dios te puede salvar y te puede rescatar de lo que te estás haciendo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, aquellos que le invocan de veras, aquellos que desean cambiar su vida. Jeremías 29, del 12 al 13. Hay tantos textos, hermanos, que nos hablan solitos, ni siquiera a veces hay que decirlo y explicarlo porque llegan al corazón en forma directa. Jeremías 29, 12, 13 dice, entonces me invocarán, esto lo dice Dios, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré. Qué bien. Y yo les oiré y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Amén. Entonces, ¿por qué no podemos comunicarnos con Él? ¿Por qué siempre estamos ocupados? Siempre tiene que haber un momento en que pueda hablar con Dios. Es como si el hijo estuviera lejos y nunca se comunica. ¿Usted se pone contento? No, dice, bueno, ni siquiera me ha llamado, ni siquiera me ha mandado algo. O los hijos, bueno, el papá se olvidó de mí. Y eso provoca a veces amargura. Entonces, Dios dice en la palabra que Él desea tener esa comunicación con nosotros. Cuando se comunicaba con Adán y Eva y cuando ellos pecaron, no terminó esa relación ahí. Él igual los protegió, los sacó del paraíso, pero no los dejó abandonados solos. Igual Dios estuvo con ellos. Y además, Dios envía a Jesús para que salvara a todo el resto de nosotros con todos nuestros pecados. Y Él siempre estaba ahí para socorrernos, para ayudarnos. Hay que valorar aquello. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré. Sepa usted que cuando ora, Dios lo escucha. Aunque ni siquiera lo diga así, lo piense, Dios dice que Él discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Imagínese si usted está orando, con mayor razón todavía. Salmo 70, verso 4. Salmo 74 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Cuando uno encuentra a Dios, cuando uno habla con Él, cuando uno se comunica con Dios, cuando uno ora a Dios, Él escucha y responde. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con todo aquello que Él nos enseña, que nos responde? Entonces debemos decir, grande es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, grande. Por eso levantamos las manos, por eso cantamos al Señor, por eso adoramos, por eso venimos aquí aunque haga frío, por eso estamos en la casa de Dios,
porque podemos decir con esto: Señor, aquí estoy, porque tú estás conmigo. Aquí estoy para darte gracia, aquí estoy para adorar junto a mis hermanos. Aquí estoy porque sé que sin ti nada puedo hacer. Eso es muy bueno para nuestra vida. ¿Quiénes son los que recibimos toda la posibilidad de mejorar y de que nos vaya bien? Somos nosotros. Los beneficiados no es Dios, somos nosotros cuando nos acercamos a Dios. Amén. ¿Cuándo hay que orar entonces? Habíamos dicho, siempre, en todo tiempo. Orar sin cesar. Así lo dice la palabra de Dios. Orar sin cesar. El texto de Isaías 55, 6. Seguimos hablando de buscar a Dios. Buscar a Dios. Porque a través de la oración se busca a Dios. Y Él está ahí para escucharlo. Por eso dice, me invocarán y me hallarán. Isaías 55, 6 dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Va a llegar un momento en que no vamos a estar los que hemos creído en Dios y Él nos llevará con Él. Y ahí algunos sí dirán, Señor, 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 Señor. Yo sí estaba en el culto, yo iba al templo, yo siempre le hablaba a las personas de ti, pero no perseveraste hasta el final. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Es ahora, eso quiere decir es ahora. Busquemos a Dios, busquemos a Jehová, busquemos su presencia ahora. No esperemos que pasen muchas más cosas. No esperemos que ya tengamos que andar a lo mejor en otros lugares, como fue la iglesia en esos años perseguida y tenían que juntarse en otros lugares porque no podían en cualquier parte. No esperemos aquello. Ahora podemos orar en cualquier lugar, podemos hasta ponernos ahí afuera y podemos orar a Dios en cualquier lugar. No sabemos si llegará en algún momento que no pudiéramos, pero siempre, si nosotros nos conectamos con Dios, Él estará ahí. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que conectarse con Dios. Hay que hablar con Dios. Hay que orar por todo lo que está sucediendo. Nuestro país no solamente está en conflicto, sino también muchas de las naciones en muchos lugares del mundo. Y esto se ha generalizado. Y uno dice, ¿cómo puede crecer tanto la maldad? Y cómo tan poco que crece a veces los que creen realmente en Dios. No podemos darnos por vencidos, hermano. Debemos clamar a Dios, debemos orar, debemos juntarnos para orar, debemos orar en la mañana, en la tarde, orar en la iglesia, orar con los hermanos, orar en una conexión, orar cuando hablamos con alguien por teléfono o mandar, qué sé yo, un audio y estoy orando por ti. Eso es muy bueno para cada uno de nosotros porque es poderosa la oración. ¿Por quién hay que orar? Daniel oró por su pueblo. No vamos a ver todos los textos porque estaríamos mucho rato, pero hay muchos textos que se refieren a personas que oraron en ese tiempo y no eran personajes así como que no tuvieran alguna descendencia, a lo mejor que continuar después con todo lo que ellos hacían, sino que venían desde atrás, de generación en generación. Y eso debemos nosotros también hacerlo. Y no se termine acá. Que lo que tiene que ver con la conexión con Dios no se puede quedar en nosotros. Tiene que continuar con nuestros hijos y con los nietos y continuar. No puede terminar aquello. Dice Daniel, oró por su pueblo cuando estaba mal. Y él inclusive, hermano, ¿sabe lo que hizo? Yo no hago lo que hacen los demás. Sin embargo, él dijo, hemos cometido errores. Dijo, y él no estaba en esa situación, era el pueblo. Pero él dijo, nosotros hemos faltado a tu mandamiento, hemos hecho lo malo delante de ti. Esa es una oración de intercesión por los demás. Es una oración, por eso es que se llama intercesores. Significa que no oremos solo por nosotros, sino por los demás. Él oró, Daniel, por su pueblo. También oró por lo que estaba sucediendo, por la sequía, por ejemplo, en este caso Elías oró para que lloviera y llovió.
La oración es poderosa. ¿Se fijan? Con fe. Después oró para que no lloviera y no llovió. ¡Qué impresionante! Eso es tremenda respuesta. Orar sin cesar. Orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay que orar por la iglesia, por los enfermos, orar por el prójimo, orar por el país, por nuestra familia, por los vecinos, por nuestros hijos, por los colegios, por los que están fuera, por los que están cerca y por los que están lejos. Debe estar con Él, siempre con Dios, y escuchar su voz. Escucharlo cuando te responde, cuando no sabes qué hacer, cuando tienes que tomar decisiones y no sabes cuál es la más correcta, y pides a Dios y Él te da luz para que tú sean abiertos tus ojos y puedas pensar bien, con cordura, y puedas tomar buenas decisiones. Cuando uno pide ayuda a Dios, Dios siempre está ahí para escucharte. Cuando te sientes solo o te sientes sola, Dios está ahí para ayudarte. Cuando no sabes qué camino tomar, Dios está ahí para socorrerte, para indicarte cuál es el camino que debes seguir. Cuando no están tus amigos o tu familia tal vez está lejana. Cuando no, aquellos que a lo mejor pensaste que iban a estar hasta el final, después no están. Pero hay uno que siempre está. Y ese es Dios. Siempre, siempre está. Dios siempre está contigo. Nunca, nunca te dejará. Te pueden dejar tus amigos, te pueden dejar los compañeros, te puede dejar a lo mejor alguna de la familia, quizás alguna persona que tú pensaste que te amaba mucho y ya no está. Pero Dios siempre está ahí. Siempre. Dios está ahí, no solamente para escucharte, sino para amarte, para socorrerte, para protegerte, para animarte, para decirte sigue porque tú no estás solo ni sola. Yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Está ahí para decirnos continúa, porque yo siempre estaré hasta el último momento. Jeremías, y con esto concluimos, Jeremías 33:3 dice, y quiero que esto lo ponga en su corazón: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta eso hará. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Póngase en pie. Muchas cosas Dios te enseñará y que a lo mejor ni siquiera sabías, pero que sin embargo Dios te las clarifica y te enseña para que puedas continuar adelante. Así es que, ¿qué mejor que estar con nuestro Dios y saber que Él, todos los días de tu vida, de nuestra vida, Él estará para socorrernos? Así que la oración, mis queridos hermanos, debe ser continua siempre. Orar sin cesar. Y esa oración tiene mucho poder. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por tremenda oportunidad de poder contar contigo. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, tú diste lo mejor por nosotros. Gracias por tanto amor manifestado a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque confiamos y creemos plenamente que tú nunca nos dejarás y que siempre estarás ahí para socorrernos y siempre estás trabajando por nosotros. Gracias, Señor. Bendigo la vida de tus hijos y si hay alguno que se siente solo, ya no más, porque tú estás ahí y le amas y lo puedes rescatar. En el nombre de Jesús. Amén.